vamos a mirar el panorama bíblico, el panorama general del segundo libro de la Biblia, el siguiente libro que corresponde. Así que bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a comenzar, si bien les parece, y vamos a mirar en esta ocasión el segundo libro de la Biblia. La semana pasada miramos el panorama bíblico del primer libro de la Biblia. En esta ocasión vamos a tratar el panorama bíblico del segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, que se encuentra en la clasificación bíblica, en el primer apartado de la clasificación bíblica, que se llama los libros del Pentateuco. ¿Recuerdan que estamos viendo los libros del Pentateuco con color amarillo? Pues así seguiremos llevando a cabo la misma temática para que ustedes puedan identificar cada libro de acuerdo a su orden y recordar incluso su clasificación. Este segundo libro de la Biblia se encuentra en el apartado del Pentateuco. Es el segundo libro de la Biblia y también es el segundo libro de los 39 libros del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Y aquí tenemos una imagen para poder recordar qué es lo que se mira en este libro, en el libro de Éxodo. Y para contextualizar, la semana pasada nos quedamos, al mirar el panorama bíblico, terminábamos mirando Génesis capítulo 50 y ya casi para finalizar el capítulo 50 del primer libro de la Biblia llamado Génesis, miramos la muerte de José. José, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. José, que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo, ahí Dios lo exalta y lo pone por segundo del faraón, y estando él en autoridad segundo del faraón, llama a sus hermanos, el faraón le hace la invitación para que sus hermanos vivan con él, sus hermanos de José aceptan y viven en Egipto toda la familia de Jacob o toda la familia de Israel. Al vivir en Egipto, toda la familia de Israel se comienzan a multiplicar, se comienzan la familia de Israel comienza a ser fructífera, y esa es la promesa cumplida que Dios le había dado a Abraham, que su descendencia iba a ser fructífera, que iba a ser bendecida. Y así lo estaba haciendo. La familia de Israel estaba haciendo bendición en Egipto. Pero años después se levantó un faraón que no conoció a José o que no reconoció a José, y que tuvo miedo de que los israelitas, al mirar que se estaban multiplicando de una manera tan extraordinaria y que eran de bendición, que eran bendecidos, este faraón tuvo miedo que los israelitas tomaran posesión de los egipcios y que los controlaran. Así que él planeó afligirlos y volverlos sus esclavos en Egipto. Y así es como comienza la historia del libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el segundo libro del apartado del Pentateuco y el segundo libro de los 39 libros del Antiguo Testamento en toda la Sagrada Escritura. Este libro de Éxodo, su autor es Moisés. La fecha de este libro aproximadamente es en el año 1400 a.C. Este libro de Éxodo tiene en total 40 capítulos y en total 1213 versículos. La palabra Éxodo significa salida. Ese es el significado de la palabra Éxodo, salida. Y obviamente lo estamos mirando aquí en la imagen. El por qué se llama Éxodo, el por qué significa salida, porque en este libro nos va a narrar la historia del pueblo de Israel, cómo surge su salida de Egipto, donde ya los habían esclavizado y a donde habían llegado por José. El libro de Éxodo narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, liderado por Moisés.
El libro aborda la esclavitud en Egipto, las plagas enviadas por Dios, la institución de la Pascua y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Esto a manera de introducción al libro de Éxodo. El éxodo bíblico de Egipto con Moisés es uno de los acontecimientos más significativos de la historia del pueblo de Israel. Según el libro de Éxodo, los israelitas se multiplicaron y se convirtieron en una gran nación mientras estaban en Egipto, pero también fueron esclavizados y oprimidos por los egipcios. En este contexto, Dios llamó a Moisés para conducir al pueblo a la libertad y a la tierra prometida. Moisés, a través de señales y prodigios realizados por Dios, se enfrentó al faraón egipcio, exigiéndole que liberara a los israelitas. Después de una serie de plagas enviadas sobre Egipto, el faraón finalmente permitió que el pueblo de Israel se fuera. Así los israelitas abandonaron Egipto en una noche memorable conocida como la Pascua. Liderados por Moisés, cruzaron el Mar Rojo, que milagrosamente fue dividido por Dios en dos partes, mientras el ejército egipcio que los perseguía era tragado por las aguas. Después de salir de Egipto, Dios abre el Mar Rojo para que el pueblo de Israel escape durante la persecución de los soldados egipcios. En el monte Sinaí, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos para que los dé a los israelitas. Los 10 mandamientos son reglas y leyes para que esas familias se transformen en una nación. Pero también miramos en este libro que con la demora de Moisés en el monte Sinaí, el pueblo comienza a adorar a un becerro de oro, atrayendo una plaga sobre sí mismos. Moisés regresa y restablece el orden. El libro de Éxodo termina con el pueblo contando su viaje a la tierra prometida. Esto a manera de introducción. Pero pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a mirar punto por punto de este libro. Este libro de Éxodo lo podemos dividir en 4 partes. ¿Recuerdan que en la transmisión pasada dividíamos el libro de Génesis en 2 partes? Pues este libro de Éxodo lo hemos dividido en esta ocasión en 4 partes para así poder aprendernos mucho mejor la información de este libro o de qué trata este libro, el libro de Éxodo. Si nosotros lo dividimos en estas 4 partes y en este esquema o en esta tabla de información que estamos mirando en pantalla, con esta tabla se nos va a hacer mucho más fácil el poder aprendernos el contenido de manera general de todo el libro de Éxodo, porque vamos a mirar que el libro de Éxodo, que lo hemos dividido en 4 partes, la primera parte es del capítulo 1 al capítulo 12, donde miramos a Israel en Egipto. La segunda parte es del capítulo 12 al capítulo 15, donde miramos a Israel saliendo de Egipto. Del capítulo 15 al capítulo 18 es donde miramos a Israel en el desierto. Del capítulo 19 al capítulo 40 es donde miramos a Israel en el Sinaí. Y ahora también pudiéramos dividir estas 4 partes en diferentes secciones. Por ejemplo, esta primera parte que es del capítulo 1 al capítulo 12, donde miramos a Israel en Egipto, la podemos dividir en estas 2 secciones. La primera de ellas es el llamamiento de Moisés y la segunda parte de esta primera parte es Moisés y las 10 plagas. Y así pudiéramos hacer con estas 3 partes del libro de Éxodo, y de hecho es lo que vamos a hacer a continuación al desglosar punto por punto de estas 4 partes del libro de Éxodo. Pero para mí es importante que ustedes miren esta tabla, que ustedes incluso la copien, hagan una anotación, un apunte en su libreta, dividiendo el libro de Éxodo en estas 4 partes para que se les facilite el aprenderse la información de manera general de todo el libro de Éxodo. Pero vamos a continuación ahora a desglosar punto por punto de estas 4 partes.
¿ok? La primera parte del libro de Éxodo que mirábamos, que es del capítulo 1 al capítulo 12, donde miramos a Israel en Egipto. Primer punto. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 1 la aflicción de los israelitas en Egipto, porque se levantó un faraón que no conoció a José y al mirar que el pueblo o la familia de Israel era fructífera, era bendecida, tuvo miedo y así que los afligió con cargas y los volvió esclavos en Egipto. Esto lo miramos en Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 2 vamos a mirar el nacimiento de Moisés. Moisés, este personaje bíblico tan importante porque es a quien Dios usó para que fuese el salvador o el libertador del pueblo de Israel y lo sacara de Egipto con la ayuda de Dios. En Éxodo capítulo 3 vamos a mirar el llamamiento de Dios a este varón, a este personaje bíblico llamado Moisés, que lo encontramos en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 4, verso 18, vamos a mirar que Moisés vuelve a Egipto. Si recordamos, y cuando leemos el libro de Éxodo, vamos a mirar que Moisés, sabiendo que él era israelita y que los israelitas eran su familia, al mirar un día que un egipcio mató a un israelita, Moisés se llenó de coraje, así que fue y mató a aquel egipcio. Cuando lo descubrieron que él había matado a un egipcio, él huyó de Egipto. Y en el capítulo 4, verso 18, vamos a mirar cómo Moisés vuelve a Egipto después ya de 40 años. En el capítulo 5 del libro de Éxodo, Moisés y Aarón ante Faraón. Vamos a mirar a Moisés y a Aarón ante Faraón. En el capítulo 7, verso 14, o a partir del verso 14, vamos a mirar la primera plaga en Egipto. Y las demás plagas, en total las 10 plagas en Egipto, vamos a mirarlas a partir de Éxodo capítulo 7, verso 14 al capítulo 11 en adelante. En el capítulo 12 de Éxodo vamos a mirar esta conmemoración de la noche en la cual el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, conocida como la noche de la Pascua. La Pascua la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12. ¿Ok? Hasta este momento, hermanos, me gustaría decirles que estos puntos que estoy comentando a continuación no son solamente para comentarlos y ya, sino que son para que ustedes pudiesen aprendérselos, pudiesen memorizarlos punto por punto, incluso hasta en qué capítulo y a partir de qué versículo se encuentra el punto específico, para que así ustedes puedan tener en mente el panorama general de toda la información de este libro. Amén. Así que espero que podamos aprendérnoslo, para que así cuando pensemos en la Pascua, sepamos que está en el capítulo 12. Así cuando pensemos en el nacimiento de Moisés, sepamos que está en el capítulo 2 del libro de Éxodo, y así sucesivamente. ¿Sale? Dicho esto, pasamos al siguiente punto, o a la siguiente parte, la segunda parte del libro de Éxodo. La segunda parte del libro de Éxodo se encuentra a partir del capítulo 12 al capítulo 15, donde miramos a Israel saliendo de Egipto. Éxodo capítulo 12 a partir del verso 37 vamos a mirar precisamente la salida de Egipto. Éxodo capítulo 13 vamos a mirar la consagración de los primogénitos. Éxodo capítulo 14 vamos a mirar cómo los israelitas cruzan el Mar Rojo, este mar que fue dividido en dos partes, milagrosamente por Dios. En Éxodo capítulo 15 vamos a mirar el cántico de Moisés y de Miriam, o como lo dice la traducción Reina Valera, María, pero realmente es
Miriam. Su nombre es Miriam. Lo miramos, el cántico de Moisés y de Miriam, en Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15, a partir del verso 22, vamos a encontrar este suceso de el agua amarga de Mara. Esto ya saliendo de Egipto. La tercera parte del libro de Éxodo lo encontramos del capítulo 15 al capítulo 18, donde miramos a Israel en el desierto, ya una vez de haber salido de Egipto. Ahora miramos a Israel en el desierto. En Éxodo capítulo 16 vamos a encontrar cómo Dios da el maná, este alimento celestial. ¿Por qué? Descendía del cielo y alimentaba a todo el pueblo de Israel. Que también en este libro vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel reniega porque ya estaban hartos de este alimento que Dios les mandaba hecho desde los cielos. A partir del capítulo 17 del libro de Éxodo vamos a encontrar el agua de la roca y también la guerra con Amalek. En Éxodo 18 vamos a encontrar a Jetro, suegro de Moisés. Y en el capítulo 18, a partir del verso 13, vamos a encontrar el nombramiento de jueces. Moisés nombra jueces que ayuden para digamos que liderar el pueblo de Israel, ya que al estar como nación, como pueblo en el desierto, pues era normal que empezaran a surgir problemitas con las familias y todos iban con Moisés, todos iban a Moisés para que les resolviese los problemas. Jetro, el suegro de Moisés, que lo miramos en Éxodo 18, le aconseja a Moisés que nombre jueces, que le ayuden con el liderazgo del pueblo. Y Moisés obedece al consejo de su suegro y lo vemos en Éxodo 18:13, el nombramiento de jueces en Israel en el desierto. Vamos a mirar la cuarta parte y última de este libro de Éxodo, que es del capítulo 19 al capítulo 40. Esta última parte es la más larga de todas, con aproximadamente casi 20 capítulos, que consta del capítulo 19 al capítulo 40 del libro de Éxodo, donde vamos a mirar a Israel en el Sinaí. Como primer punto tenemos a Israel en el Sinaí. Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 20 vamos a encontrar los 10 mandamientos. Recuerden, hermanos, en Éxodo capítulo 20 encontramos los tan conocidos 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 21 al capítulo 23 vamos a encontrar leyes para el pueblo, por ejemplo, leyes humanitarias, leyes de diferentes índoles para el beneficio del pueblo. En Éxodo capítulo 24 vamos a encontrar a Moisés junto con los jueces en el monte Sinaí. Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 24. En Éxodo 25 al 30, del capítulo 25 al capítulo 30, vamos a encontrar todo para el tabernáculo. ¿En qué encontramos en este punto? Todo para el tabernáculo. Vamos a encontrar la ordenanza de Dios que le da a Moisés de cómo elaborar y de cómo hacer el tabernáculo. Por eso le he colocado todo para el tabernáculo a partir del capítulo 25 al capítulo 30. En el capítulo 31, a partir del verso 18, hermanos, vamos a encontrar el becerro de oro. Esta parte de la historia del pueblo de Israel en el Sinaí tan conocida, donde al estar Moisés en el monte Sinaí y al saber el pueblo o al mirar el pueblo que Moisés había demorado, el pueblo le pide a Aarón que levante un dios para que adoren, y levantaron un becerro hecho de oro como un ídolo y le adoraron.
Esto provocó la furia de Dios para con el pueblo, que incluso estaba a punto de exterminarlos ahí en el desierto. Tras el ruego de Moisés, Moisés le suplicó a Dios y le dijo que se acordase del pacto que le había hecho a Abraham. Dios escuchó el ruego de Moisés y a partir del capítulo 34 de este libro encontramos el perdón o la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Por eso encontramos el pacto renovado, Éxodo 34. En Éxodo 35 vamos a encontrar la ofrenda que se levantó para el tabernáculo, para la elaboración del tabernáculo. Todos contribuyeron con ofrendas. En Éxodo capítulo 36 al 38 vamos a encontrar ahora sí la construcción de lo que ya Dios le había mandado a Moisés en Éxodo 25 al 30. Ya a partir del verso 36 al 38 vamos a mirar la construcción de este mandato, la construcción de elaborar un lugar, un santuario para que Dios habitase en medio del pueblo de Israel. El tabernáculo, la construcción del tabernáculo. En Éxodo 36 al 38. Y en Éxodo capítulo 39 vamos a encontrar las vestiduras de los sacerdotes, como el mandato y la elaboración de las vestiduras de los sacerdotes. Y en Éxodo capítulo 40, el último capítulo de este libro, vamos a mirar cómo se levanta el tabernáculo. Y de esta manera se divide toda la información del libro de Éxodo. Ahora a continuación tenemos que tener en cuenta estos siguientes mapas. Por ejemplo, en pantalla tienen las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Estas plagas que miramos del capítulo 7 al capítulo 12 del libro de Éxodo. De esta manera, con esta imagen, nosotros vamos a poder recordar, incluso nos va a ayudar para memorizar, para aprendernos el orden y el número de las plagas que Dios envió para herir a Egipto. La primera plaga es la plaga de el agua se convirtió en sangre. El río Nilo, junto con toda el agua de Egipto, se convierte en sangre. Pero Faraón no deja que los israelitas se vayan. Lo encontramos en Éxodo 7, del verso 14 al 24. Encontramos esta primera plaga. La segunda plaga que Dios envía a Egipto la encontramos en Éxodo 7, verso 25 al capítulo 8, verso 15, que es la plaga de las ranas. La tercera plaga es la plaga de los piojos. Y aquí tenemos las citas bíblicas donde se encuentran para que lo tengamos en cuenta. La cuarta plaga es la plaga de las moscas. La quinta plaga es la plaga de la muerte de todo el ganado de los egipcios. La sexta plaga es la plaga de las úlceras. Úlceras que le salieron a los egipcios y a sus animales. Esta es la sexta plaga. La séptima plaga es la plaga del granizo. El granizo que arrasó con todo y que hizo que los egipcios perdieran muchas de sus posesiones. La octava plaga es la plaga de las langostas. Las langostas que devoraron todo árbol y toda planta en la tierra de Egipto. Lo encontramos en Éxodo capítulo 10 del verso 1 al 20. Aquí tenemos las citas correspondientes entre paréntesis de cada plaga. ¿Sale? Para que también las memoricemos. La novena plaga es la plaga de las tinieblas. Éxodo 10 del verso 21 al 29. Las tinieblas cubrieron la tierra de Egipto por 3 días y Faraón aún así no dejó ir al pueblo de Israel. Esto contribuyó a que viniese la última plaga, la plaga final. El golpe final del Dios de Israel
a Egipto, los enemigos de los israelitas, que fue la muerte de todo primogénito de los egipcios. Y esta última plaga la miramos en Éxodo capítulo 11, del verso 1 al 10, y también en Éxodo capítulo 12, del verso 29 al 32. Las citas están entre paréntesis de cada plaga para que las tengamos en cuenta. Esta infografía nos va a ayudar a recordar las 10 plagas en Egipto. Este evento que debemos de resaltar, que sucede en Éxodo capítulo 7. Poder memorizar las 10 plagas, incluso su orden, nos va a ayudar muchísimo, hermanos, para crecer en nuestro conocimiento bíblico y en nuestro panorama general del libro de Éxodo. Ahora, el siguiente punto que debemos de memorizar es el tema de los 10 mandamientos, que recuerdan que dijimos que los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo capítulo 20. A partir del verso 1 del capítulo 20 vamos a encontrar los 10 mandamientos que Dios le da a su pueblo, que el primero de ellos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás ídolos, no te harás imágenes, ni los honrarás. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no robarás. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio. Y décimo mandamiento: no codiciarás. No codiciarás nada de lo que tenga tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos en este orden, del mandamiento número 1 al mandamiento número 10. Que con esta imagen, si ustedes también lo pasan a su apunte o toman captura y imprimen la imagen y la pasan a su libreta o copian este dibujo, que lo he puesto en estas 2 tablas, como lo fue en ese momento, 2 tablas de piedra, donde la primera vez Dios con su dedo escribió cada mandamiento uno por uno, desde el mandamiento número 1 hasta el mandamiento número 10, fue escrito por el dedo de Dios. Y esto quiere decir que debemos de darle importancia a estos 10 mandamientos, ya que son mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Y en este panorama general del libro de Éxodo, hermanos, tenemos que tener también bien en cuenta, como lo fue anteriormente las 10 plagas, ahora el punto de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y al mostrarles estas imágenes, que son mapas conceptuales de la información de Éxodo 20 y también Éxodo 7, donde encontramos las plagas de Egipto, ¿cuál es la función de tener estos 2 mapas conceptuales? Es que podamos memorizarlo, que podamos aprendérnoslo de memoria, tanto como las 10 plagas en Egipto en su orden y también los 10 mandamientos en su debido orden. ¿Ok? Espero que Dios nos ayude a poder aprendernos de memoria las 10 plagas en su orden y los 10 mandamientos en su orden. Son estos puntos importantes que debemos de destacar para memorizar, sí o sí, si queremos introducirnos al estudio bíblico. Así que, hermano, hermana, te hago una pregunta. ¿Te saben los 10 mandamientos en su orden de memoria? ¿Te sabes las 10 plagas en orden y de memoria? Incluso también te sabes en qué capítulo del Éxodo se encuentran. Pues si no lo sabemos, hermanos, es momento, es hora de introducirnos al estudio bíblico de manera ordenada y de una manera comprometedora al estudio de la Biblia y poder pedirle ayuda a Dios para que podamos aprendernos estas 10 plagas en su orden y los 10 mandamientos con mucho más razón en su orden correspondiente.
los 10 mandamientos, que los encontramos en Éxodo capítulo 20. Recuerden, Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Y el siguiente punto que también tenemos que resaltar para memorizar, pero este tema es un poquito más amplio, ya que incluso son más capítulos del libro de Éxodo que lo abarca. Por ejemplo, a partir del capítulo 25 al capítulo 30, y también lo miramos en Éxodo capítulo 35 al capítulo 40. ¿Qué es lo que miramos en estas citas? El tema del tabernáculo, hermanos. Recuerdan que en esta parte de Éxodo, Dios da todas las especificaciones y las indicaciones para poder elaborar el tabernáculo, y a partir del capítulo 35 al 40 miramos la construcción de este mismo tabernáculo, y precisamente en el capítulo 40, ya lo mencionamos, miramos cómo el tabernáculo es levantado e incluso dedicado. Entonces, este tema del tabernáculo, hermanos, también lo tenemos que tener muy en cuenta. Y es por eso que también en la parte izquierda de su pantalla les he colocado el plano del tabernáculo. De esta manera fue construido el tabernáculo. Aquí tenemos la imagen de cómo quedó ya levantado. También en estas citas y parte del tema del tabernáculo encontramos las vestiduras de los sacerdotes, tanto como del sacerdote y del sumo sacerdote que tenemos por aquí, que estoy indicando con la flechita. Y volviendo al tabernáculo, dentro del tabernáculo existía cierto mobiliario especial y dedicado para la adoración en este santuario. El primer santuario que encontramos en la Biblia. Y estos muebles del tabernáculo son: en el atrio, que es esta primera parte de aquí, encontrábamos primero el altar de sacrificios. Aquí lo tenemos, altar de sacrificios. Después mirábamos la fuente o lavacro de bronce. Y esta es la parte del atrio o patio del tabernáculo, que es esta parte de acá. Ahora, si entrábamos ahora al lugar santo, que es esta tienda que vemos aquí en la imagen, al entrar por la puerta al lugar santo, a la derecha mirábamos la mesa de los panes. Aquí está la mesa de los panes. Y al lado izquierdo encontrábamos el candelero de oro. Y enfrente, incluso enfrente del arca del pacto, encontrábamos el altar de incienso. Estos tres muebles para el lugar santo. Y en el lugar santísimo solamente había un mueble tan especial, que era el arca del pacto. El único mueble que se encontraba en el lugar más santo de todo el santuario, el lugar santísimo. En este lugar santísimo encontramos únicamente este mueble que vemos por aquí, el arca del pacto, con sus dos querubines en el propiciatorio, y dentro del arca del pacto estaban las dos tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con maná que había descendido del cielo. Este tema del tabernáculo, hermanos, también tenemos que mirarlo, que aprendérnoslo, que memorizarlo, las partes del tabernáculo, de qué manera estaba conformado. Estaba dividido en tres partes, en cada parte qué muebles había. En la primera parte, que es el atrio, habían 2 muebles. En la segunda parte, que era el lugar santo, habían 3 muebles. Y en la tercera parte del tabernáculo solamente había un mueble, que es el arca del pacto. Entonces, en este panorama general del libro de Éxodo, tenemos que destacar lo que fue el tabernáculo. Por ejemplo, mirar y tener en cuenta bien el plano, cómo y de qué manera fue levantado, qué utensilios, qué mobiliario había dentro del tabernáculo y de qué manera fueron hechas las vestiduras de los sacerdotes para que pudiesen ministrar en este lugar santo con toda libertad. ¿Sale? Esperando que esto también lo tengamos en cuenta, podamos memorizarlo y podamos aprendérnoslo con la ayuda de Dios.
Y hemos finalizado, hermanos, este panorama bíblico de toda la información del libro de Éxodo. En el apartado primero de la Biblia, en la clasificación bíblica, el apartado del Pentateuco. Esperando que les haya sido de edificación, esperando que les haya sido de bendición, hermanos. Si sí fue así, hermanos, y quisieran bendecir este proyecto, lo único que tienen que hacer es compartir esta transmisión a demás hermanos, a familiares que ustedes conozcan, personas que ustedes sepan que quieran introducirse al estudio bíblico, esperando que este panorama general del libro de Éxodo les sea también de ayuda y de utilidad para todos aquellos que están detrás de la pantalla. También pueden apoyar este proyecto dando un me gusta, una manita arriba, reaccionando a la transmisión, comentando también. Es necesario que comenten qué tal les pareció, qué es lo que no sabían, qué es lo que sí sabían, qué es lo que tienen que memorizar o qué es lo que ya tienen memorizado de este libro de Éxodo. Por favor, comenten en este video. Y deseo que tengan una excelente noche, una excelente semana. Nos vemos, si Dios quiere y permite, la próxima semana, día miércoles a partir de las 8:30, para mirar el panorama general del libro de Levítico. Bendiciones, hermanos, gracia y paz sea con ustedes. Dios les bendiga.